Hola, buen día. Sí.
Perfecto. Tremendo. Muchas gracias. Esto ya funciona, sí. Hola, buen día, ¿cómo estás, Daniel? Gracias, Clara.
Estoy nerviosa. Pero bueno, nada, estoy contenta, estoy contenta. Sí, 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 perdón, estoy ajustando algo. Eh, Mil gracias, en serio. Muchas gracias. Bien. Falta Martín. Bueno, muy buenos días. Vamos empezando, así somos puntuales y tenemos la hora completa. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Emilia Anselmo y formo parte del equipo de Ambición Climática y Transparencia del Programa de Ambiente de Naciones Unidas para nuestra región de América Latina y el Caribe. Les doy una cálida bienvenida al conversatorio sobre mercados de carbono y artículo 6 para la descarbonización de América Latina y el Caribe, el cual organizamos en conjunto desde el PENUMA y el Centro Regional de Colaboración para América Latina de Naciones Unidas. Los mercados de carbono y el artículo 6 del Acuerdo de París juegan un papel muy importante para el cumplimiento de las NDC de los países y para la movilización del financiamiento climático. Si bien son numerosos los países de nuestra región que han manifestado interés en sus contribuciones determinadas a nivel nacional en incorporar estos instrumentos como parte de sus estrategias para el cumplimiento de sus compromisos climáticos, desde el PENUMA hemos evidenciado que la región se encuentra enfrentando numerosos desafíos, principalmente relacionados a poder comprender cómo y cuándo utilizar los mecanismos del artículo 6 y asegurar distintos principios como la integridad ambiental, la adicionalidad, la permanencia de las acciones de mitigación. Por este motivo, durante el último año, junto a 8 países de la región, perdonen, desde el equipo de transparencia y con la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del PENUMA, estuvimos consolidando una propuesta regional Readiness en mercados de carbono y artículo 6, justamente para poder ayudar a los países a analizar cuáles son las oportunidades que ofrecen estos mercados de carbono para el cumplimiento de sus compromisos, contribuir a la definición de principios de integridad ambiental, permanencia, adicionalidad, en línea con el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París, y también para poder brindar orientación para la toma de decisiones y normas que permitan justamente a los países participar de estos mecanismos y también a otros actores relevantes. Como resultado de la ejecución de esta propuesta y de sus actividades, esperamos, por un lado, que se puedan identificar los arreglos institucionales y las políticas que existen en cada país para la participación en los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París, que se puedan fortalecer las capacidades de los distintos actores clave para justamente poder asegurar su participación en estos mecanismos, que se identifiquen cuáles son los proyectos elegibles para participar en los mercados de carbono y en el artículo 6, que cumplan con los más altos estándares de calidad ambiental y respeten salvaguardas sociales y ambientales, que se establezcan criterios técnicos sobre las funcionalidades que debe tener un registro, justamente para implementar el artículo 6, que los países puedan realizar los ajustes correspondientes y lleven a cabo una contabilidad sólida, que se refuerce el conocimiento del sector privado sobre la implementación del artículo 6 y pueda aumentar su participación como desarrolladores de proyectos que justamente busquen reducir emisiones, y que se catalice el financiamiento climático para implementar y ampliar los mercados de carbono y los mecanismos del artículo 6. Es así que, como los países de nuestra región se encuentran observando atentamente los esfuerzos realizados por otros países, con vistas a incorporar cuáles son las mejores prácticas y lecciones aprendidas, entonces, como las preguntas son compartidas, preparamos este conversatorio justamente para atender esas preguntas y a su vez poder continuar desarrollando ideas alrededor de nuestro proyecto regional.
En el día de hoy contamos con los panelistas Susana Vélez Haller, que es gerente senior para el relacionamiento con cuerpos de acreditación y auditoría de Berra. Muchas gracias por participar. Con Víctor Escalona, director asociado de política climática, finanzas y mercados de carbono en Southpol. Daniel Galván, oficial técnico de UN Climate Change Regional Collaboration Center for Latin America. Y Martín Pérez, que está llegando tarde, pero ya viene, que es asociado senior de políticas de mercados de carbono del Center for Clean Air Policy. Nuestras primeras preguntas eran para Martín, pero bueno, las vamos a dejar para cuando llegue. Entonces, mi primera pregunta va a ser para Daniel. Daniel, ¿nos podrías contar, por favor, cuáles son las necesidades identificadas en la región para la implementación ambiciosa del artículo 6? Sí se escucha bien, sí. Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que nada, agradecer a ONU Medio Ambiente por organizar este evento afiliado. Para mí es un placer compartir el panel con Víctor, Susana, que hemos colaborado durante ya mucho tiempo. Quisiera empezar comentando que ONU Cambio Climático durante la COP26 o la convención, como mejor se le conoce, recibió el mandato de desarrollar un programa de capacitación para los países para que puedan implementar sus funciones como autoridades nacionales bajo el artículo 6. Entonces, a partir de mayo, a través de los centros regionales, que tenemos 6 centros, comenzamos a hacer una serie de diálogos con los países para poder identificar las necesidades. Y en junio también se realizó una encuesta que se hizo también de manera global, donde tuvimos respuesta de aproximadamente 60 países y donde pudimos identificar cuáles eran como las prioridades que tienen en cuanto a necesidades. Y bueno, esto respalda también la propuesta que Emilia nos presentaba anteriormente. Y bueno, la primera prioridad es que los países necesitan apoyo con todo lo que son los arreglos institucionales para poder operacionalizar tanto el 6.4 como el 6.2. Como ustedes saben, los países en Latinoamérica tienen la experiencia del mecanismo de desarrollo limpio. Han funcionado como autoridades nacionales designadas, pero bajo el Acuerdo de París tienen una responsabilidad mucho más amplia. Entonces, hay dos cuestiones. Obviamente, dejó de haber proyectos MDL y algunos países no continuaron formalmente, digamos, con sus oficinas de autoridades nacionales designadas. Y bueno, y con estas nuevas responsabilidades, bueno, pues es obvio que necesitan apoyo. La otra prioridad también es referente a cuando uno mira el ciclo de proyecto, uno puede ver que empezamos con una autorización, o los países van a empezar con una autorización de qué proyectos van a dejar que sean parte del 6.4, 6.2, y termina con otra autorización sobre el uso de las reducciones. Entonces, los países también necesitan algunos instrumentos, cajas de herramientas que les sirva para identificar cuáles proyectos realmente van a incrementar la ambición de sus NDCs, porque eso es la preocupación que tienen. Suena sencillo, pero realmente el tema de autorización va mucho más allá de lo que hacían con el MDL. Yo quizá hago una mala comparación, porque cuando uno ve el ciclo de proyecto, es como que estoy viendo que tienes un avión, pero necesitas un aeropuerto donde aterrizarlo. Y ese aeropuerto, atrás hay el marco reforzado de transparencia, está el sistema de MRV, está todo este seguimiento que tienen que dar y esta autorización que tienen que dar a las reducciones. Entonces, hay otras prioridades más, como establecer líneas de base, como establecer factores de emisión, pero son estas dos las que se identificaron no solo a nivel regional, sino también global. Arreglos institucionales y todo el sistema de autorización de proyectos y de reducciones. Espero no haberme extendido mucho. Gracias. Está perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, por tu intervención. Qué bueno saber que parte de estas necesidades que identificaron las pretendemos atender con nuestro proyecto Reines, así que significa que vamos bien encaminados.
Nuestra segunda pregunta es para Martín. Martín, ¿nos podrías contar, por favor, cuál es el papel de los mecanismos de mercado en la descarbonización de la región de América Latina y el Caribe? ¿Y cuáles son las oportunidades para nuestra región? Bueno, pues como ustedes saben, la descarbonización es una visión a largo plazo, es la visión que normalmente las partes asumen al 2050, una agenda de implementación de 30 años, y cuando se empieza a implementar acciones para eliminar las principales fuentes de emisión, aparecen los mercados como una denominación genérica, y los países se preguntan, bueno, ¿cómo uso los mercados hacia esta agenda de descarbonización? Creo que lo primero que hay que hacer es segmentar que los mercados no son un concepto homogéneo, son diferentes herramientas interactuando entre sí. Tenemos las opciones desde las dos versiones del artículo 6. Tenemos los mercados que vienen desde la implementación de las normas ISO 14064, lo que denominamos generalmente los mercados voluntarios, y tenemos esquemas de reconocimiento de resultados que se parecen a los mercados. Toda la agenda de reconocimiento de resultados a través de la agenda de red es otra opción que los países tienen ahí. Entonces, al final, los países tienen una caja de herramientas bajo la denominación de mercados, y cuando uno va y mira las estrategias a largo plazo y las contribuciones nacionalmente determinadas, las menciones de cómo usar esta caja de herramientas son bastante incipientes. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer son estudios de escenarios de cómo usar los mercados, coger fuentes de emisiones y empezar a decir, yo voy a mandar las emisiones de mi sector de cambio de uso del suelo bajo estos mecanismos de mercados, voy a usar el artículo 6 para ver estas otras fuentes de emisión y los sistemas contables de interacción entre las diferentes oportunidades. Hay muchas preguntas que los países no se están haciendo. Todos los mercados están como avanzando y piloteándose al tiempo, pero no resuelven las preguntas contables, no se ponen sobre la mesa. Y a esa denominación, ese ejercicio tanto de pensar, poner los escenarios para la toma de decisiones, desde el Centro de Políticas para el Aire Limpio lo hemos denominado escenarios de mercados. Creo que los países tienen que hacerse escenarios de mercados con el objetivo fundamental que en los procesos de actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas y las estrategias a largo plazo haya una apuesta política concreta y contable. Muchas gracias, Martín. Creo que respondiste un poco a mi segunda pregunta, pero por si querés agregar algo más, si nos podrías contar cuáles son los próximos pasos que tienen que hacer justamente los países para poder implementar el artículo 6. Bueno, hace un mes estuvimos en Bonn y esa pregunta creo que nos pone un pie sobre la tierra, porque después de Glasgow se anunció, ya están listos los dos mecanismos. Está listo el artículo 6, ya los países lo pueden implementar. Pero cuando uno va a implementarlo, resulta que no están hechos los registros. Los países están ahorita generando submission para establecer los registros, las variables de los registros, no están los mecanismos de reporte aún, están pensando los temas de transición del MDL al artículo 6.4 y un conjunto de detalles técnicos que cuando uno va y mira, pues probablemente el año entrante podamos realmente avanzar hacia la implementación y hacia el uso de los mecanismos del artículo 6. Eso no quiere decir que los países no puedan ir haciendo cosas, y me devuelvo un poco a la respuesta anterior. Creo que los países pueden ir determinando cómo van a usar el artículo 6. El artículo 6 tiene una circunstancia, y es que es un mecanismo para aumentar la ambición. Es un mecanismo que debe ser adicional a las apuestas que ya hicieron los países. Entonces, mientras se resuelven todas estas circunstancias técnicas para poder hacer los reportes, la contabilidad, la transición del MDL, los países creo que deben formular las estrategias de a qué fuentes de emisión le van a atribuir, van a implementar y van a incluir en proyectos del artículo 6.2 y 6.4, y cuáles van a ser los mecanismos para demostrar que son apuestas ambiciosas en el marco de estos mecanismos. Excelente, muchas gracias, Martín. Pasando un poco al sector privado, la siguiente pregunta es para Susana. Susana, ¿qué papel juega el sector privado en el artículo 6 y cuáles son las oportunidades para su participación? Gracias, Emilia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros desde Verra, al ser un estándar del mercado voluntario, pues inicialmente vemos desde fuera la complejidad de la implementación del artículo 6 y, como ya lo mencionaban, toda la estructura institucional que hay que implementar para lograr llegar al funcionamiento, al correcto funcionamiento del artículo 6. Nosotros creemos que el sector privado tiene un gran papel, no solamente desde las inversiones que se pueden hacer en los procesos de mercado,
en el aporte a los sistemas de monitoreo y verificación del artículo, sino también desde los estándares y desde el mercado voluntario podemos traer toda la experiencia que llevamos acumulando a lo largo de varios años de cómo se hace un mercado, cómo funciona un mercado, cómo es una transacción, cómo se hace el seguimiento a la transacción y cómo haces que éste sea transparente, que sea creíble. Porque claro, cuando empezamos a ver todo el andamiaje institucional, cuando empezamos a pensar en la carta, vienen las lecciones aprendidas del MDL y mucha gente nos dice, el MDL nos retrasó un montón, nos vamos a demorar ahora también mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues hay unos mecanismos ya mucho más avanzados para poder conseguir esas cartas. Hay unas soluciones, como decía Martín, podemos definir algunos sectores, pero también tenemos que entender que cada país va a ser distinto y tiene que ser flexible. El mecanismo tiene que ser flexible para que funcione de cualquier manera en cualquier país, bajo las reglas de ese país, pero siguiendo procesos de estandarización al interior del país y que se puedan comparar los resultados con otros países. Entonces, el sector privado trae una experiencia grande, tenemos muchas lecciones aprendidas, nos hemos equivocado, hemos empezado a mejorar y hemos empezado a avanzar en desarrollo de metodologías, en nuevos requisitos en el estándar, en los procesos de registro. Tenemos unos registros que funcionan. Hola. Tenemos unos registros que funcionan a nivel internacional, entonces yo creo que de ahí se puede traer mucha de la experiencia que ya tenemos. Y por supuesto, nosotros entendemos que es un reto y que vamos a tener que adaptarnos a lo que decidan los países y a cómo lograr que los mercados voluntarios sean incluidos en el proceso, pero que también puedan seguir funcionando en los casos en los que los países decidan que no pueden participar o no quieren participar en los mecanismos de artículo. Hola, buenos días. ¿Pueden habilitar el micrófono de la reunión, por favor? Bueno, la pregunta tiene mucho que ver con lo que ya han comentado tanto Daniel como Martín en el aspecto de qué necesidades tienen los países, qué es lo que se ha identificado como prioritario y con el apoyo que ustedes están dando a diferentes países en la región. Y es básicamente la implementación de procesos que tienen que aterrizar desde las reglas que se aprobaron para el artículo 6 en Glasgow. Esas reglas tienen que interiorizarse en cada uno de los países. Si bien pueden seguir procedimientos que son de manera general, procesos de autorización y de aprobación de transferencia de los resultados de mitigación,
cada país tendrá ya sea hacer ajustes a regulaciones existentes o incluso tener regulaciones nuevas que definan con mucha claridad cuáles son las responsabilidades de las diferentes autoridades, cómo se distribuye la responsabilidad entre los diferentes ministerios. Estamos acostumbrados a que es el Ministerio de Medio Ambiente el que daba las autorizaciones para el mecanismo de desarrollo limpio o una carta en objeción, pero hasta ahí quedaba. Ahora los gobiernos tienen que hacer grupos de trabajo entre distintos, haciendo partícipe a todos los sectores del gobierno y haciendo partícipe también a los potenciales actores del mercado dentro del sector privado para que puedan formular y construir un procedimiento robusto, pero a la vez sencillo que permita una rápida implementación de proyectos. Los gobiernos también tienen la responsabilidad de analizar, en primer lugar, si desean o no participar en artículo 6, pero una vez que ya han tomado esa decisión, ¿qué tipo de rol quieren jugar? No olvidemos que artículo 6, Acuerdo de París, permite que se jueguen no solamente el rol de vendedor como estábamos acostumbrados, y en la región se podrán ver incluso casos en los que países puedan jugar roles tanto de vendedores como de compradores, pero para ello deberán tomar muchas decisiones respecto a si las toneladas que van a transferir les permiten también a su vez seguir siendo ambiciosos, cumplir sus metas, pero a la vez obtener el financiamiento necesario para las actividades que más lo requieren. Y esa priorización de actividades, de tipos de proyectos que desean priorizar cada uno de los países, es parte de esta discusión que diferentes grupos de trabajo deberán de tener para definirlas, ya sea, y también para en algún momento tener procedimientos más rápidos para ese tipo de actividades. Y por otra parte, también un riesgo que pueden tener es la sobreventa de créditos. Es decir, somos un gran proveedor de créditos para otros países, pero nosotros nos estamos quedando sin eso. Entonces, otros análisis que tienen que hacer internamente es cómo reducir, cómo mitigar los riesgos de sobreventa y mantener un proceso lo suficientemente robusto, pero también, como lo comenté anteriormente, sencillo lo suficiente para que no haya barreras en la implementación. Muchas gracias, Víctor. ¿Y cómo consideras que ven los inversionistas, no solo las empresas, este tema? ¿Y qué están haciendo otras regiones en materia de implementación del artículo 6? Voy a comenzar con la segunda parte de la pregunta porque justamente tiene que ver cómo está percibiendo el sector privado. Susana ya nos comentaba la intención que tenemos del sector privado de implementar proyectos, de proveer seguridad a los clientes que están haciendo uso de las reducciones de emisiones para cumplir sus propias metas. ¿Qué están haciendo en otras regiones? Diferentes gobiernos y estamos acostumbrados a ver que hay una cooperación siempre o muy comúnmente norte-sur, y es claro que todos aquí hemos escuchado del ejemplo de Suiza, que está queriendo formar acuerdos bilaterales con varios gobiernos, con varios países para cooperar en este sentido. Pero también es buena noticia y es reconfortante escuchar también que países como Singapur, con un modelo de cooperación que puede ser sur-sur, pueden también empezar a hacer este tipo de acuerdos y pueden fomentar que otros países, no solamente del sureste asiático, sino también, ¿por qué no?, de nuestra región, puedan entrar en mecanismos de ese estilo, ¿no? Lo que está haciendo Singapur son acuerdos también con su propio sector privado para hacer pilotos, para participar ya en mecanismos de artículo 6. Y justamente a inicios de este mes, Singapur firmó un acuerdo bilateral con Marruecos para el intercambio de experiencia, de lecciones aprendidas, de ejemplos, principalmente también para, relacionado con mi respuesta anterior, fortalecer su marco regulatorio que le permita a Marruecos entonces participar de manera eficiente, robusta y transparente en artículo 6. Dentro de los intereses también que tiene el sector privado en artículo 6 está la parte que se abrió por la regulación del artículo 6 en Glasgow, de la posibilidad de los países que puedan regular parte del mercado voluntario, ¿no? Y hay muchos participantes del sector privado que están muy atentos y están exigiendo este tema de ajustes correspondientes dentro del mercado voluntario. Y nosotros en South Pole estamos también muy atentos a encontrar esas etiquetas que los diferentes estándares puedan ofrecer para ofrecer sobre todo certeza a los clientes, pero también trabajar con los países para que estos mecanismos puedan seguir funcionando, aún cuando tengan que tener ajustes correspondientes en algunos casos. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu intervención. La siguiente pregunta es para Susana nuevamente.
Si nos podrías contar cómo se están preparando en Verra para la implementación del artículo 6, especialmente en la región. Bueno, venimos trabajando de la mano con diferentes actores para entender qué se necesita, hacia dónde tenemos que migrar como estándar. Entonces, bueno, el tema de los labels o los diferentes créditos de carbono para cada tipo de mercado es un primer paso muy importante, pero también venimos trabajando con gobiernos para ayudarlos a entender qué es adicional a tu NDC, cómo lograr esa medición de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer adicional. ¿Quiénes son los compradores interesados en invertir en algo adicional a tu NDC? ¿Cómo pueden esas empresas ayudar a que el país se desarrolle en este tipo de procesos de mercado? Y también venimos entendiendo cómo el proceso de registro puede interconectarse al registro del mercado voluntario, porque pues creo que eso va a ser una de las partes más importantes. ¿Cómo vamos a hacer la contabilidad de lo que está pasando en el país para los diferentes tipos de mercados, con ajustes correspondientes, sin ajustes correspondientes, adicional a la NDC, si se va para Corsia, si es una inversión, si es una donación? Yo creo que todo eso es muy importante. Entonces, nosotros también vamos trabajando en buscar que los países que están desarrollando sus sistemas de contabilidad puedan interconectarse con el sistema de Verra, de registro de Verra, para entender pues qué está pasando en este mercado, y también que les permita ver cómo de aquí a que estén listos con todo su andamiaje institucional, cómo ha ido evolucionando el desarrollo de proyectos, quiénes están invirtiendo, cómo están comprando, dónde están comprando, los precios. Es un reto muy grande porque, claro, nosotros tenemos un mercado que está funcionando y que no va a parar de un momento a otro de funcionar, sino que se tiene que adaptar. Pero entonces trabajamos con los diferentes países en la región y tenemos un equipo que está pensando constantemente en cómo podemos aportar a los países, obviamente respetando sus procesos de decisión, pero también cómo nosotros podemos empezar a generar herramientas que faciliten esta transición de un mercado voluntario a un mercado regulado combinado, no sé cómo se podría llamar, pero pues que va a ser un mercado regulado, que va a tener algunas características de los mercados voluntarios y pues la participación de créditos de carbono de mercados voluntarios, pues como los conocemos hasta el momento. Bueno, muchas gracias, Susana. La última pregunta es para Martín. Martín, ¿cuál crees que son los desafíos que enfrenta la región para asegurar justamente la transparencia y la ambición en la implementación del artículo 6? Yo creo que los desafíos en transparencia están en la fuente de normas de la transparencia. La transparencia se piensa desde el marco reforzado de transparencia bajo reglas de la convención y define varios componentes. Define que los países tienen que continuar haciendo sus inventarios, un segundo componente, nivel de implementación de las contribuciones nacionales, y dentro de eso un parágrafo que es el parágrafo 77D que dice repórteme mercados, pero cuando me reporta mercados me dice repórteme artículo 6. Pero entonces está pasando el otro mundo de los mercados, que son los mercados voluntarios. Entonces, ¿cómo se va a reportar los mercados, las diferentes tipologías de los mercados y de los otros tipos de transacciones basadas en resultados en el marco del marco reforzado de transparencia? Entonces, se necesita primero hacer una conceptualización sobre cómo estos mecanismos se incluyen en las estrategias, por ende se reportan de manera complementaria. Si esto entra en el alcance temático del parágrafo 77D, si esto es mercados pegado a artículo 6, si se llega a hacer este mecanismo mixto que logramos hacer ese join entre el mercado voluntario y el artículo 6, o es otro subcomponente que también está ayudando a la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, y pues eso nos generará un sistema tanto de expectativa de seguimiento a los otros mecanismos de mercado, como de seguimiento a su desempeño en el marco reforzado de transparencia. Eso también conllevará la necesidad de crear capacidades, pero primero hay que conceptualizarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en el conversatorio y por sus valiosas intervenciones. Ahora tenemos un espacio para preguntas y respuestas a los panelistas. Sí, a ver. Yes, Axel Michaelova from Perspective. Sorry, my question is in English because I don't speak enough Spanish for a good question. So
My question would be, you see a lot of carbon cowboys galloping around the world in Latin America. Article 6 now has relatively stringent principles and criteria, which of course means that the good quality would probably go towards Article 6 and the bad quality would go to the voluntary market. So how do you foresee now the choice of the governments what to authorize? Which components to put towards Article 6 and which ones to keep for the voluntary market, which may be the lower hanging fruit, whereas the Article 6 is the higher hanging fruit? Thank you. Vamos a oír varias preguntas y luego vamos con los panelistas. Tengo 3 acá. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergi Cuadrat, director general de Alcot. Una pregunta general para la mesa. ¿No es una visión un poco paternalista esperar a que los gobiernos establezcan todo el mecanismo de corresponding adjustments, de que entiendan todo ese proceso cuando hay un riesgo realmente, cuando se cambian los gobiernos cada 2, cada 4 años? ¿No creen que realmente al final, digamos, el elefante en el salón es el capacity building, es la experiencia, es la profesión, es realmente comenzar a integrarnos como sector de desarrolladores de proyectos, consultores y que comencemos realmente a tomar, digamos, el toro por los cuernos? Y no soy muy taurino a pesar de ser catalán. Gracias. Mi tercera pregunta estaba por acá. Víctor. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Queda uno con muchas preguntas. Veníamos de otro panel donde yo lancé unas preguntas que no pudimos responder por el tiempo, pero quería extender primero, Martín. Mecanismos de mercado. ¿Cómo ven ustedes el MDL, el futuro SDM, o qué va a pasar con ese mecanismo y digamos como esa oportunidad dentro de los regulados para seguir trabajando con procesos anteriores como el MDL? ¿Cuál es esa escala? Pregunta primera y concreta, ¿qué pasa o qué pasará con ese MDL y si lo veremos en los próximos 2 o 3 años funcional o no dentro del nuevo nombre que vaya a tener? Para Susana, para Víctor y en general Daniel, sector privado, yo trabajo para Trefigura como director técnico de originación de proyectos basados en la naturaleza. Nos interesa invertir en restauración, en reforestación, escalar estos proyectos de agricultura, pero cuando llegamos a los países y empezamos a analizar el riesgo de que estas intervenciones sean adicionales o no, de que el sector sea condicional o incondicional dentro del NDC, ¿cómo ven ustedes Latinoamérica, ahora que estamos en este foro, y el Caribe, frente a esa percepción de riesgo de inversión para los off-takers? ¿Podemos o no pensar que seguiremos trabajando en la inversión de este tipo de escalamientos ligados al sector, a los mercados voluntarios que luego puedan articularse con los países en estos mercados regulados? Y lo pregunto en una temporalidad de 1 a 5 años. ¿Cómo ven ustedes ese riesgo de poder invertir en escalar estos proyectos que tienen unas barreras de entrada por el nivel de recursos que se debe invertir, pero que estamos interesados en hacer, pero que no entendemos bien cuál es el riesgo asociado a esos países? Ahí dejo esas preguntas. Gracias, Víctor. 3.5 preguntas tenemos. Si quieren, una última, porque si no nos queda un poquito grande la respuesta. Gracias, Sebastián. Una pregunta, esto es más para Martín. Mauricio Mira, Southpol, una pregunta. ¿Cómo ves el rol de las entidades financieras, la Superintendencia Financiera, la Bolsa Nacional de Valores, la Bolsa Mercantil, digamos, a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional? ¿Cómo ves el rol de las entidades financieras para la negociación de esto como un green commodities en los mercados en el futuro, básicamente? Gracias, Mauricio. 4 preguntas. ¿Quién se anima? Víctor, Susana, Martín. Gracias, Sebastián.
Voy a tratar de abarcar las primeras dos. Hola, Axel. Hi. Creo que la pregunta de Axel es bastante relevante en el sentido de qué es lo que los países van a decidir ofrecer a otros potenciales compradores dentro de este mecanismo. Estamos hablando que las partes son principalmente países con otros actores del sector privado, de otros sectores involucrados en la implementación y operación de los propios proyectos. Finalmente, esto es parte también de lo que los países que tanta confianza van a otorgar. Finalmente, estamos hablando también de otro tipo de mercado y como en cualquier mercado deben los países ofrecer confianza y productos de calidad a los compradores, si no, no va a haber la suficiente confianza en ese particular país para poder tener productos de calidad. Es parte de lo que comenté en una de las respuestas que di, tienen que definir qué tipo de actividades quieren ellos priorizar. Es parte de las conversaciones que esos grupos de trabajo que se formen en los países y que es una recomendación absoluta para todos que empiecen la discusión en lo que los demás mecanismos están operando o empiezan a funcionar, que estas conversaciones internas sobre qué actividades tienen que priorizar, qué tipo de actividades son las que realmente necesitan financiamiento internacional para entrar en funcionamiento. Esas son las primeras decisiones que habrán de tomar los países y que muchos países ya han comenzado con ese trabajo y los demás podrán aprender y podrán tomar lecciones aprendidas sin necesidad de empezar de cero, ¿no? Creo que eso va a ser importante observar lo que otros países están haciendo. En Latinoamérica tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Chile, que también están avanzando en ese proceso y han observado muy bien lo que ha avanzado Perú. Pero también tenemos ejemplos ahora en África que están trabajando y avanzando y recibiendo apoyo para poder ofrecer, digamos, un proceso robusto para poder finalmente tener un producto confiable. Respecto a la pregunta de Sergi sobre esperar este rol de los gobiernos, finalmente es un riesgo que siempre va a ocurrir, no lo vamos a poder obviar. En nuestra región principalmente los cambios políticos son a veces muy grandes, pero también pues, los países no pueden dejar de lado el que estos cambios políticos pueden quitarle la confianza a un mercado, ¿no? Moratorias, prohibiciones, tomar demasiado tiempo para tomar decisiones también son una mala señal de decir no estoy en posición de ofrecer confianza a potenciales compradores. Entonces, no es necesario participar en artículo 6, pero si se decide participar, se tiene que tomar la responsabilidad de que ciertas decisiones y ciertos procesos tienen que estar en funcionamiento. Muchas gracias a todos por las preguntas. El tema de los Carbon Cowboys existe, va a seguir existiendo en esta región específicamente y en países donde los mercados van floreciendo, te los encuentras, nos los venimos encontrando hace muchos años, pero yo creo que ya no podemos hablar de diferentes tipos de créditos de carbono. Si ya no tenemos high quality carbon credits, ningún mercado va a funcionar, ni el voluntario, ni el regulado, ni ninguno, porque el tema de la integridad ambiental es totalmente relevante, es totalmente necesario y ya no podemos dar cabida a low quality carbon credits. Por eso es que tenemos que seguir mejorando las metodologías, los procesos de seguimiento, la trazabilidad de los créditos de carbono y por eso es que cada vez más necesitamos capacidades, que es lo que está diciendo Sergi, no solo en los gobiernos, sino en las personas que se están involucrando en este tipo de mercados. Las conversaciones son un nivel muy diferente en este momento a lo que eran hace 10 años. Entonces, no podemos permitir esta baja calidad y tenemos que empezar a presionar, pues nosotros somos los que nos vemos más presionados como estándar a mejorar cada vez más. Lo que nos preguntaba Víctor y bueno, Sergi, es un poco difícil a veces como presionar a un país porque hay que dejarles un poco también pues su independencia de decisiones, pero podemos aportar, como les decía, con toda la experiencia que venimos trayendo y mostrarles los casos de éxito que tenemos en el mercado, porque eso también te facilita el entendimiento de cómo se pueden hacer las cosas. En el tema de riesgo es muy complejo y yo creo que muchos países, bueno, la mayoría de los países en 5 años no estarán listos para ajustes correspondientes, pero las inversiones de mercado voluntario que se estén haciendo en este momento y
con los procesos, como nos estamos preparando, es porque queremos asegurar que las inversiones que se hagan hoy, si hay una transición a futuro hacia este tipo de mercados regulados o con unas reglas de juego en los países, pues que sean aceptados. Tenemos la experiencia ya de varios países donde los créditos del mercado voluntario son aceptados en procesos regulados y creemos que con las acciones que estamos llevando a cabo para mejorar en el estándar, vamos a tener esa aceptación en estos procesos de artículo 6. Entonces, si bien las soluciones basadas en naturaleza tienen unos riesgos de inversión, no hay lugar a dudas que tenemos que hacerlos y que tenemos que seguir buscando cómo mejorar para que cuando estén listos los países sean aceptadas esas inversiones que ya se hicieron de manera anticipada. Bueno, sobre los vaqueros de carbono, Axel, yo creo que de una manera muy general hay que profundizar los sistemas de salvaguardas. Y las salvaguardas, la denominación de vaqueros de carbono no es una denominación universal a todas las categorías de emisión, es una característica que se hace evidente en el sector de uso del suelo, en la interacción entre mercados y el uso del suelo. Y no por todos los actores de la cadena de mercado, sino quienes van allá a enfrentar el desarrollo de los proyectos con las comunidades. Y es un rol fundamental de esas personas que denominamos los intermediarios o los desarrolladores. Hay que profundizar las salvaguardas que den alcance a estos personajes y que las comunidades tengan a la mano qué pedirle a estos personajes, como equilibrar la balanza entre ese diálogo entre intermediarios y comunidades. Mañana tenemos un evento a la 1 de la tarde con WWF sobre tratos justos, que es una propuesta sobre cómo profundizar las salvaguardas en esa interacción intermediarios-comunidades. Creo que eso puede resolver un poco el tema de los vaqueros de carbono. Sobre el rol paternalista que nos menciona Sergey de los gobiernos en la toma de decisiones y con un énfasis en los ajustes correspondientes, el sistema internacional funciona así. Y los países son los que toman las decisiones y los toman desde sus instancias públicas, que nos guste o no, pues por esa misma naturaleza de tener que escuchar a todo el mundo y representar a muchos actores y ser la voz de un país, pues son lentas. Nos gustaría que fuera en el mercado voluntario, en el sistema privado avanzamos más rápido, ¿sí? Ya puedo decir avanzamos, ya estoy fuera de gobierno. Pero nunca vamos a poder tener el rol de la representación pública porque no es nuestra función. Nosotros tenemos que velar por representación de actores más allá de la cadena de generación de certificación de las unidades de carbono que está muy asociadas a las rentabilidades y eso genera otras lógicas en las tomas de decisiones. ¿Qué podemos hacer? Ahorita, después de los SBs, tenemos hasta agosto 31 para generar submissions sobre las estructuras de los registros. Tú dijiste, por ejemplo, estamos pensando en cómo los registros de Verra pueden ser referenciales para cómo se están pensando los registros del artículo 6. Ahí hay una opción y una ventana clarísima. Estas son las variables, estos son los mecanismos de comunicación, estas son la forma del registro, créenle un geovisor. Entonces, creo que nosotros participamos en la negociación bajo esa denominación de observadores, pero pues observar es también estar ofreciéndole al Estado que tiene su ritmo en la toma de decisiones, las mejores opciones y hacerle seguimiento. Y en ese diálogo yo tengo la esperanza que sí se puede aportar desde el sector privado que las decisiones sean más expeditas y más asertivas. Sobre el futuro del MDL, Víctor, ahorita estamos en la transición. Bueno, los gobiernos están en la transición de actividades. Yo no sé, no tengo muy claro cuál va a ser el proceso porque los proyectos antiguos del MDL están tomando dos tipologías de decisiones, o se quedaron quietos esperando a ver qué pasa en el nuevo mecanismo del 6.4 o muchos se han ido al mercado voluntario. Entonces, en la medida de como que en la transición de actividades y como el órgano supervisor del 6.4 tome las decisiones de qué actividades van a ser finalmente aceptadas, los proyectos podrán decidir, yo vuelvo y me enrolo en el 6.4 o me mantengo en el mercado voluntario. Desde mi perspectiva, muy intuitiva, sin ningún estudio detrás, pero desde mi perspectiva creo que muchos de los proyectos van a quedarse en el mercado voluntario porque es el que más está creciendo y el que mayor dinámica y ya las reglas están claras. Una vez tengamos un escenario claro en el 6.4, pues ya los proyectos podrán decidir. Y finalmente, Mauricio, respecto a cuál puede ser el rol de las entidades financieras en la interacción con mercados de carbono, yo creo que la respuesta está en las taxonomías.
Entonces las taxonomías están definiendo las taxonomías y cuáles son las categorías de inversión desde el financiamiento, desde los bonos, están generando identificando diferentes opciones para apalancar acción climática, y una de las categorías en las taxonomías es cómo financiar esas inversiones iniciales para apalancar mercados. Un poco enlazándolo con el rol de la intermediación de los desarrolladores. Muchas veces porque existe esta intermediación, porque los proyectos y cualquier acción de mercado, sea voluntario, sea 6.4, sea 6.2, necesita un capital inicial. Y ese capital inicial, ese capital semilla no lo generan las comunidades. Entonces ahí hay un vínculo muy interesante entre finanzas climáticas y apalancamiento de mercados, porque se puede crear en el marco de las taxonomías las opciones para la financiación de estos capitales iniciales, de este capital semilla. Muchas gracias. Bueno, todavía tenemos unos minutos más, si alguien tiene una pregunta más. Ah, perdón. Gracias. No, yo solo para complementar y dar un poco como una parte positiva, ¿no? Cuando comenzó el MDL a inicios del final 2004, inicio 2005, los gobiernos tenían menos idea, todos nosotros teníamos menos idea también de proyectos de mitigación. Hoy, bueno, ONU nuevamente está presentando una propuesta donde, bueno, tenemos el Fondo Verde del Clima, están ustedes, la convención también tiene un mandato con presupuesto para hacer el desarrollo de capacidades, que en la región lo vamos a hacer en conjunto. Entonces, hay mucha experiencia. El tema de arreglos institucionales, como lo ha dicho Víctor, es algo que afecta no solo a un ministerio, afecta a muchas instituciones en Latinoamérica, pero hoy está la oportunidad, hay conocimiento para tomar esas lecciones aprendidas y poder mejorar estos procesos. Y comentar muy rápidamente, la otra semana el órgano supervisor del 6.4 finalmente tiene su primera reunión, así que quizá vamos a tener o esperamos tener un mejor guía a final de julio. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por allá, ahí va. Buenos días, mi nombre es Ricardo Esteves. Desde hace unos años hemos trabajado con diferentes mecanismos para registrar proyectos de energía renovable, solar eólico, como proyectos MDL o proyectos en el mercado voluntario, BERRA, proyectos BER. Mi pregunta viene, cada día es más difícil registrar estos proyectos bajo estos mecanismos. Sabemos todo lo que ha pasado con lo de MDL. En el caso de los proyectos, los proyectos BER, por lo menos para los proyectos solar y eólico, ya países como el nuestro no califican para ser registrados. Entonces mi pregunta viene, ¿cuáles opciones hay en el mercado para registrar estos proyectos y que nos generen créditos que podamos vender en el mercado? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, el tema de energías y especialmente bajo el Verified Carbon Standard de BERRA se ha restringido bastante por temas de adicionalidad. El mercado cada vez nos exige más estar pendientes de si los proyectos sí son adicionales, si los proyectos sí están generando unas reducciones más allá de la línea base, el business as usual o como quieras llamarlo. Entonces, fue una discusión extensa, intensa, pero se tomó la decisión de restringir sobre todo los grandes proyectos de generación hidroeléctrica fueron los que más se restringieron. Aún tenemos algunas opciones y bueno, hay otros estándares que aún permiten el registro de este tipo de proyectos. Nosotros vemos una gran oportunidad en todos los temas de usos del suelo. Creemos que allí hay una oportunidad no solamente de captura, sino de reducción de emisiones, pero también nos estamos enfocando en temas de suelos, en temas de carbono azul, en temas agrícolas, que es como un sector que nunca habíamos relacionado mucho con el carbono. Se había pensado un poco más en el tema de bosques, plantaciones forestales, pero pues ahora la agricultura creo que es el sector a observar porque no solamente puede generar beneficios
en temas de carbono, sino pues también co-beneficios en temas de seguridad alimentaria y producción. Los temas energéticos se complejizan y pues más aún ahora que vemos un problema de seguridad energética en el mundo, especialmente en Europa, por temas de no existir una soberanía energética en algunos países. Y pues seguramente esto va a cambiar algunas reglas del juego. ¿Qué pensamos nosotros que el sector energético puede pasar? Pues lo más seguro es que esto es un low hanging fruit en muchos de los países para lograr, por ejemplo, reducciones de emisiones o pues inversiones en nuevas tecnologías. Creo que hacia allá está pues migrando el mercado, especialmente desde el estándar. Una pregunta más aquí con Juliana y ya vamos contigo. Muchas gracias, Juliana de WWF Colombia. Una pregunta para cualquiera acá sobre red, los proyectos red y en general pues el mecanismo que ha promovido la Convención de Varsovia para este tipo de proyectos han sido muy relevantes para la región. ¿Cómo se ve ahora el rol de red bajo las nuevas reglas del artículo 6? ¿Qué perspectivas hay para la región en ese tema? Hola, soy Karen de Brasil, represento a Ambev y una pregunta que tengo libre para cualquier uno a responder es sobre los costes asociados a proyectos de generación, de originación de créditos de carbono. Para los pequeños y medios son muy costosos y eso inviabiliza muchos proyectos. Y pensando en agrofloresta y otros proyectos red, y de agro, incluso de carbono azul, es algo que inviabiliza. Entonces, a ver cómo estamos en este desarrollo para tener proyectos con menos costes asociados y promover una descentralización de proyectos para pequeños y medios también. Gracias. ¿Alguien se anima a otra pregunta? Entonces vamos con estas dos. Martín. Yo solo me voy a referir a la pregunta de red. Alcen la mano los que piensen que red es un mecanismo de mercados. El red de Varsovia, el marco de Varsovia sobre red. Si uno analiza la estructura del marco de Varsovia, nadie alzó la mano para los que no están mirando para atrás. Si uno analiza la estructura del marco de Varsovia sobre red, es un mecanismo que sí se basa en el reconocimiento de las toneladas de carbono evitadas, se les asigna un precio, pero cuando uno va y mira la estructura de transacciones se parece mucho más a una donación medida bajo este nivel de desempeño. Y cuando uno lo contrasta con los mecanismos del artículo 6, tiene una característica maravillosa para los países en vías de desarrollo y es que no requiere ajustes correspondientes desde el marco de Varsovia. Cuando los países muy animados dicen, no, red tiene que entrar en el marco del artículo 6, tiene que ser una decisión totalmente consciente y estratégica porque puede llegar a ser mucho más difícil demostrar resultados en un red en el marco del artículo 6.2 o 6.4 que en el red del marco de Varsovia, que se parecía mucho más a un sistema de nación basado en un desempeño medido en carbono y pagado por toneladas de carbono, que eso no significa que fuese un mecanismo de mercado. Yo creo que lo que va a pasar es que si migre, hay esta intención, no sé si es una decisión totalmente estratégica, pero hay esta intención. Los países con esto lo que van a perder es el red de Varsovia. Si esto llega a pasar, creo que se va a desfinanciar. Ahorita no está muy clara la nueva financiación, por lo menos de la ventana de pago por resultados de red del GCF. Ya se consumieron los primeros 500 millones de dólares y no está claro qué va a pasar. Y entonces entraremos en el campo de cómo demostrar adicionalidad y cómo hacer ajustes correspondientes. Si uno mira las NDCs de los países del trópico, por ejemplo, de los países amazónicos, va a ser profundamente difícil que un país logre demostrar adicionalidad en el marco del artículo 6, cumplimiento de las metas nacionales y que eso tenga excedentes para transar internacionalmente. Cerrando rápidamente, creo que no es una decisión muy estratégica, pero es lo que está pasando. Tendremos que trabajar entonces en una acción de financiamiento fuertísima para realmente reducir la deforestación y lograr resultados adicionales. No es muy esperanzador, pero pues para allá creo que va la tendencia en el caso de uso del suelo y de red. Ay, Karen.
Para contestar tu pregunta sobre los pequeños productores y los proyectos para pequeños, entendemos los costos. Lo que pasa es que las reglas del mercado cada vez, al ser más exigentes, pues nos exigen tener unos procesos de monitoreo complejos. Hay posibilidades de tener lo que se llama proyectos agrupados, donde puedes agrupar varios productores pequeños para lograr reducir esos costos de transacción. Y también venimos trabajando en la definición de diferentes metodologías de monitoreo a través de tecnologías que nos permitan reducir esos costos de implementación del proyecto, de registro del proyecto, porque entendemos que, claro, es muy fácil para unas áreas grandes o un propietario de muchas áreas, especialmente en Brasil, cuando las áreas de una persona son muchísimas más comparadas con la región, y estamos buscando ese tipo de soluciones porque lo importante aquí es que todos tengamos la oportunidad de participar, especialmente en el mercado voluntario, pero también buscar otros tipos de esquemas que permitan a los pequeños productores participar en, ya sea en los mercados voluntarios o en los programas de gobierno que hacen distribución de beneficios de pago por resultados, por ejemplo, que es lo que se ve ahora muy común en la región. Es difícil reducir los costos cuando el mercado te exige mayor proceso de verificación, mayor transparencia, mayor calidad de los datos, porque todo esto tiene un costo, pero seguimos buscando las opciones para lograr incluir la mayor cantidad de actores en el desarrollo de los proyectos. Bueno, tenía una... Bueno, ya está. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ah, ¿hay una pregunta más? Dale. Ya que tenemos unos minutos. No, una rápida nomás, porque estaban hablando de adicionalidad con los NDCs, ¿no? Y yo creo que una forma muy clara de mostrar adicionalidad incluso para red, proyectos red o programas red jurisdiccionales subnacionales o proyectos, es que los países en sus NDCs ponen metas condicionales e incondicionales, ¿cierto? Entonces, ahorita no tenemos la granularidad exacta para saber qué actividades son parte del NDC, o mejor dicho, cuál es la contribución de cada una de las actividades al NDC, ¿no? Pero están poniendo todo dentro de una gran bolsa. Entonces, si tú incluyes actividades en el NDC que son condicionales a recibir financiamiento, que puede venir del mercado voluntario, ahí apruebas la adicionalidad, ¿no? Para ese tipo de proyectos, creo yo. A veces me equivoque, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna reacción al comentario sobre adicionalidad? No, una reacción de manera rápida. Evidentemente, esa es una de las opciones que se han discutido. Nosotros también, analizando las diferentes NDCs, y si alguien intenta hacer esa labor titánica de revisar todas y cada una de ellas, es un trabajo o es un conjunto de documentos, pero para nada homogéneo, ¿no? Determinar la condicionalidad, incondicionalidad de las acciones, incluso de una NDC que sea explícitamente con secciones de condicionalidad. Muchas veces los propios gobiernos no llegaron a ese detalle, ¿no? De definir claramente qué actividades son. Y también de repente puede haber las contradicciones de decir, esto es en la parte condicionada, pero están dejando ir esas long hanging fruits que hablábamos, ¿no? Que son esfuerzos que los propios países pudieran hacer sin necesidad de apoyo internacional y estarían dejando ir la oportunidad de financiar opciones de otro tipo que tal vez no tengan realmente el financiamiento para hacer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy, por sus valiosas intervenciones, y a todos ustedes por acompañarnos, por escuchar atentamente, por sus preguntas tan interesantes. Esperamos que haya fomentado el intercambio regional relacionado a lecciones aprendidas, desafíos, y por supuesto, desde el equipo de Admisión Climática y Transparencia, nos llevamos todas estas conversaciones para continuar orientando nuestro trabajo y atendiendo los desafíos. Acá tienen nuestros correos en caso de que tengan alguna pregunta. Y bueno, gracias nuevamente por todo.